son expresiones sinónimas de dar ánimo, ¿no? Pero bien dice Proverbios, cuando la persona está de ánimo bajo, es muy difícil que pueda avanzar, es muy difícil que pueda retomar sus proyectos, porque el ánimo es como la nafta para el motor, ¿no? Es aquello que está dentro de nosotros que nos dinamiza, que nos da fuerza. Amén. En el Evangelio de Mateo, vamos a ver un poquito de Mateo. Mateo 14, 27. Mateo 14, 27, si tienen su Biblia. El papel, digital, lo que sea. Mateo 14, 17. Dice: enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. En el pasaje era de noche, había tempestad, los discípulos estaban en la barca, y cuando vieron a Jesús, algunos pensaban que era un fantasma, porque no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros que un ser humano va a caminar por el agua. Pero Jesús venía caminando por el agua y lo primero que dijo fue: ánimo, che, ánimo, no temas, soy yo, ¿no? Y Jesús siempre dice eso, nos dice a nosotros: ánimo Dalila, ánimo Luciano, ánimo Lidia, ánimo Digna, ánimo José Luis, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos anima, y esto es muy importante. En Mateo 9, si quieren seguirme, en el capítulo un poquito más abajo, capítulo 9, recién leímos el 14, el 9, dice en el versículo 2, Mateo 9, 2, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico, y tendido sobre su cama, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? ¿Jorobaste por estar paralítico? No. No puedo hacer nada por vos porque sos paralítico. Tampoco. Le dijo una palabra muy similar cuando resucitó: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En el mismo capítulo 9, versículo 22, Jesús, volviéndose y mirándolo a cada una mujer, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. ¿Sí? Primero a un paralítico, a una mujer, a sus discípulos. El Señor permanentemente inyectó ánimo a todas las personas. Es importantísimo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a pasear mucho por algunos pasajes, ¿eh? Así aprendemos a conocer la palabra de Dios. En Hechos 14, versículo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 2, dice así la palabra de Dios: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron.
que dice, a ver quién lo puede leer. Los ánimos de los gentiles contra los hermanos. No escucho, a ver. Más Sí. los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Bueno, acá vemos una acción negativa. Acá lo que pasó es que gente con malas intenciones corrompieron el ánimo. Así como el ánimo puede ser a veces personal, podemos decir que el ánimo puede ser psicológico, acá hay una acción externa. Alguien viene a nuestras vidas y corrompe nuestros ánimos. ¿Cuántas veces nos pueden pinchar el globo y nos dicen, no servís vos? Entonces uno se pincha. Fíjense cómo la palabra nuestra produce influencia en el otro, para bien o para mal, ¿no? Esa bella mujer que tengo delante mío, que es mi esposa, cuando la conocí en el año 2004, yo estaba de ánimo caído, estaba pasando una crisis muy fuerte en mi vida, y ella me vio detrás, tenía anteojos en ese momento, me vio detrás de estos anteojos y me dijo, acá hay unos ojos que están sufriendo, pero me dijo, tené ánimo, pastor, tené ánimo, sos joven. Yo no me la creí. Y no te dijo que Y dije, soy joven. Y me miré al espejo y me besaba. Digo, yo me sentía viejo, me sentía pinchado, pero bastó una palabra de una persona que ni pensaba en ese momento, porque estaba un poquito lejos, que el Señor nos iba a unir para siempre. Pero fíjense en una palabra, puede ser una palabra de un amigo, de un hermano, que nos digan, ánimo, no aflojes, tenés mucho por delante. La palabra tiene poder. Amén. Amén. Vamos a seguir escudriñando sobre el ánimo, porque es tan rico y tan importante esto. Ahora vamos a ir, no cierren su Biblia. Santiago dice en el capítulo 2, pero no lo busquen todavía, porque esto va a ser el final, que el hombre y la mujer de doble ánimo es inconstante, ¿no? Y voy a explicar por qué. La persona de doble ánimo es la persona que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y por consecuencia hace una cosa y mañana dice otra. Entonces nunca crece. Pero la persona que es íntegra, la persona que mantiene una palabra, Dios lo va fortaleciendo la palabra. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos acá testimonios de personas que dijeron, yo voy a seguir orando por esto, y lo voy a lograr, y voy a poner toda mi fuerza, y voy a poner mi empeño, Dios me va a dar la fuerza, pero yo voy a lograr mis objetivos? ¿Cuántas veces nos impacta personas, aún del mundo, que no son cristianos, que de pronto tienen una constancia en su vida y logran sus objetivos? Estamos estudiando el devocional de la mañana, la vida del profeta Daniel. Ustedes saben que el profeta Daniel fue un muchacho joven que fue llevado a Babilonia, fue llevado a país extranjero, a otro lugar. Y yo encontré un paralelismo entre Daniel y José del Antiguo Testamento. Los dos eran jóvenes, los dos injustamente fueron sacados de su tierra. Los dos eran judíos, uno fue llevado a Egipto y el otro fue llevado a Babilonia, a dos países que no eran suyos, de jovencitos, como vos, así, 16, 17 años. Y de pronto, tanto José como Daniel eran personas íntegras, hoy diríamos de una sola pieza, que eran iguales en su casa, en la iglesia, en el trabajo, en la feria. Vieron que hay personas que
van cambiando de forma de ser conforme al ambiente donde están, ¿no? Pero estas personas no le importaban, no eran afectadas por el ambiente, porque tenían convicciones. Y cuando uno tiene convicciones, es entero. Y cuando una persona es entera, es íntegra. Y entonces no es de doble ánimo. Y lo que hace, prospera. Y Dios lo bendice. Tanto José como a Daniel, los dos fueron cautivos. El que más sufrió fue José, injustamente fue preso, pero sin embargo los dos llegaron a ser segundos del rey, uno del faraón y otro del rey Nabucodonosor. Fíjense lo que es la entereza. Dios te está llamando en esta tarde a ser entero, a ser de una sola tela, de un solo corte. Vamos a seguimos con la carta a los Hebreos. Nos habla de Jesús. Hebreos 12:3. Son solo versículos, pero son muy interesantes. La carta a los Hebreos es una carta que algunos dicen que la escribió Pablo, aunque no se sabe bien el autor, el origen, pero fue escrita a una comunidad judía, donde conocían los ritos. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, está hablando de Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Acá tiene que ver con el ánimo comparativo. ¿Vieron cuando ustedes ven, tiene una persona al lado que no desmaya, que es fuerte, no le contagia? Así como hay gente que es depresiva, que vos la tocas y te pinchás porque son tan depresivas que y te hundís. Hay gente que es alegre y te contagia de alegría. Y hay gente que es fuerte y sufre como vos, pero sin embargo te contagia la fortaleza espiritual. Acá dice: considerar de aquel, de Jesús, que sufrió, porque Jesús sufrió mucho, para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayar. Es decir, que si al Señor le pasó cosas, lo que a Él le pasó nos sirve para que nuestro ánimo no desmaye. Los primeros cristianos, después de Jesús murió y resucitó y nació la iglesia en Pentecostés, los primeros cristianos de los dos primeros siglos o 3 siglos, es decir, los cristianos seguidores de Jesús, sufrían castigos muy crudos porque eran perseguidos, no como ahora acá que venimos a la iglesia con libertad. Y eran perseguidos y eran puestos en la arena para ser comidos por los leones. Y dicen que ellos no cesaban de cantar a Dios. Y se reunían la mamá, el hijo, el papá, en una arena, en un circo romano, y había gente mirándolos como un espectáculo, y venían los leones y se los comían. Pero dice que su ánimo no cesaba de bendecir a Dios. Esto solamente lo puede hacer Dios en nuestra vida. A veces viene una tragedia en nuestra vida. Sufrimos un dolor fuerte que nos desgarra el corazón. Pero Dios, que es un Dios de todo consuelo, nos anima, nos levanta. ¿Vieron cuando el auto pincha la goma? Que le ponen un crique y uno hace cric, 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 ¿no? Y se levanta el auto. Bueno, Él es nuestro crique, que nos levanta cuando pinchamos, cuando estamos abatidos, cuando tenemos dolor. Por eso el Señor es un Señor que levanta el ánimo caído. En 1 de Pedro, capítulo 5, 2, no lo busque, dice, esto dice, le habla a Pedro. Pedro era un apóstol que le escribía a los pastores y decía: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
Es como diciendo hoy el Espíritu Santo: José Luis, digna apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, ni por ganancia deshonesta, sino por un ánimo pronto, para levantarlos, para contenerlos, para que lloremos juntos, codo a codo, hombro a hombro, cuando estamos mal. Saber que en esta iglesia, chiquita, pequeña, pero de un corazón grande, ustedes pueden venir y contar sus penurias, contar sus problemas, que vamos a orar por ustedes. Amén. Para que su ánimo no decaiga. Porque Dios nos ha puesto, no por sueldo, porque nosotros no vivimos de la iglesia, vivimos del Señor y de otros ingresos seculares, pero sobre todo por amor. Porque estamos para apacentar la grey que Dios nos ha puesto. Amén. Y cada uno de ustedes son una persona especial, única, que tenemos que velar. Y aunque ustedes no lo sepan, nosotros velamos por ustedes. Amén. Velamos de mañana, de noche, oramos, intercedemos. Qué lindo saber, hoy en el grupo de oración escribíamos algo que me tocó profundamente. Qué bueno salir de casa sabiendo que alguien ora por mí, para que a mí no me pase nada en la calle. Qué bueno es saber que yo, aparte yo, cuando salgo, o cualquiera de nosotros, a la mañana levantarnos y decir: Señor, cuídame este día. Pero no estoy solo, no estoy sola. Hay alguien más que está orando por mí, para que Dios me proteja, para que Él me mande guardianes, ángeles guardianes, y me defienda de mis enemigos. Y muchas veces ustedes irán por la calle y de pronto viene un auto y dobló y los esquivó y no los pisó. Y por ahí van a decir: ¡ay, qué suerte que tuve! No, 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 no. No fue suerte. Fue la mano de Dios que te protegió. Porque alguien estaba orando por vos, sin que tú lo sepas. Levantar el ánimo caído. Y ahora sí voy a citar a Santiago 1:8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios nos pide a que no seamos inconstantes, porque sin constancia no se logran cosas. ¿Se imaginan un hombre que va a levantar una casa en un albañil, que dice: bueno, hoy voy a levantar estas paredes hasta acá, me cansé, no voy a levantar más nada? La esposa le dice: ¿y el techo? Ah, qué sé yo levanté hasta acá. ¿Y la ventana? No sé, yo levanté hasta acá. No, hay que terminarlo. Si empezás con los cimientos, termina con el techo. Así pasa la vida espiritual, ¿no? Muchas veces nos enganchamos en cosas y después el ánimo nos tira para abajo y colgamos la toalla. Y después nos frustramos, decimos: ¿y cómo que él llegó tan alto? ¿Y por qué se esforzó? Porque luchó, porque peleó. Eso es lindo. Mañana vamos a presentar, a estar presente en la entrega de un diploma de una persona que apreciamos mucho. ¿Saben por qué le va a recibir un diploma? Porque se esforzó. Porque nada viene gratis en la vida. Todo tiene un premio. Y cuando uno recibe un diploma, una condecoración, algo que implica un esfuerzo, es porque ha dejado de su vida mucho sacrificio para lograr sus objetivos. Dios te dice en esta tarde o en esta noche: ánimo, no mires para atrás, lo que pasó, pasó, mira para adelante y enfócate en Jesús, que es el que te va a levantar en los momentos de desánimos. Vamos a orar. Amén. Señor, levántanos con el Espíritu Santo. Nuestros ánimos que están caídos, a veces estamos debatidos, a veces estamos pinchados, estamos sin fuerza, sin ganas, sin poder seguir adelante, y hasta dejamos las cosas
a medio hacer. Ayúdanos, Señor, a terminar lo que empezamos, a poder lograr objetivos, a ser disciplinados, constantes, Señor, a que podamos disfrutar de los pequeños logros que nos propusimos en el año, en el mes, en el día. No solamente como iglesia, sino en la vida personal de cada uno de nosotros, en nuestras familias, con nuestros seres queridos, que podamos ponernos metas y cumplirlas, aunque sean pequeñas, pero cumplirlas. Y disfrutar, Señor, como aquel labrador que empezó a plantar en invierno una semilla y disfruta del fruto en verano. Señor, que podamos ser constantes, sabiendo que habrá momentos de helada, de lluvia, de granizos, momentos donde la semilla va a tener que ser protegida por elementos que no la quemen, que no la disuelvan, que no la pulvericen, Señor. La semilla es tu palabra, que podamos atesorarla en esta noche, que la podamos cultivar, que la podamos, Señor, reflexionar, para que dé frutos, y esos frutos sean realmente verdaderos. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos.